Buenas noches, grupo de talento humano número 3 está integrado por Landaz Urizabala, La Rosa Rezabala, Lazo Pinto, Lino Aurea, Magallán Ortega, Martínez Argüello, Mayanza Paredes y Molina Ruiz. El tema de la exposición, contrato o pacto colectivo es el convenio celebrado entre uno o más empleadores o asociaciones empleadoras y una o más asociaciones de trabajadores legalmente constituidas con el objetivo de establecer las condiciones o bases conforme a las cuales han de celebrarse en lo sucesivo, entre el mismo empleador y los trabajadores representados por la asociación contratante. Su naturaleza puede ser contractual, normativa, sea como sea, busca recalcar aspectos interesantes del trabajador como salario, vacaciones, jornada de trabajo, condiciones y régimen de despidos. Artículo 220. Contrato colectivo. Contrato o pacto colectivo es el convenio celebrado entre uno o más empleadores o asociaciones empleadoras y una o más asociaciones de trabajadores legalmente constituidas con el objeto de establecer las condiciones o bases conforme a las cuales han de celebrarse en lo sucesivo. Artículo 221. Asociación con la que debe celebrarse el contrato colectivo. En el sector privado, el contrato colectivo de trabajo deberá celebrarse con el comité de empresa, de no existir con la asociación que tenga mayor número de trabajadores afiliados. Artículo 222. Justificación de la capacidad para contratar. Los representantes de los trabajadores justificarán su capacidad para el inspector de trabajo respectivo. El proyecto de contrato colectivo de trabajo, quien dispondrá, se notifique con el mismo al empleador o su representante en el término de 48 horas. Artículo 223. Presentación del proyecto del contrato colectivo. Las asociaciones de trabajadores facultadas por la ley presentarán ante el inspector de trabajo respectivo el proyecto de contrato colectivo de trabajo, quien dispondrá se notifique con el mismo al empleador o a su representante en el término de 48 horas. Artículo 224. Transcurrido el plazo de 15 días a partir de dicha notificación, las partes deberán iniciar la negociación que concluirá en el plazo máximo de 30 días, salvo que éstas de común acuerdo comuniquen al inspector del trabajo la necesidad de un plazo determinado adicional. Artículo 225. Trámite obligatorio ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Sin transcurridos los plazos previstos en el artículo anterior, las partes no se pusieron de acuerdo sobre la totalidad del contrato, el asunto será sometido obligatoriamente a conocimiento y resolución de un Tribunal de Conciliación y Arbitraje, integrado en la forma señalada en el artículo 474 de este Código. Formalidades del contrato colectivo. El contrato colectivo deberá celebrarse por escrito ante el director regional de trabajo y a falta de ante un inspector del ramo, y extenderse por triplicado bajo pena de nulidad. Un ejemplar será conservado por cada de las partes y el otro quedará en el poder de la autoridad ante quien se celebre. En el contrato colectivo se fijarán las horas de trabajo, el monto de las remuneraciones, la intensidad y calidad del trabajo, los descansos y vacaciones, el subsidio familiar y las demás condiciones que se estipulen las partes. El contenido del contrato colectivo. En contrato colectivo se fijarán las horas de trabajo, el monto de las remuneraciones, la intensidad y calidad de trabajo, los descansos y vacaciones, el subsidio familiar y demás condiciones que se estipulen por las partes. Efectos del contrato colectivo. Presentado el proyecto del contrato colectivo al inspector de trabajo, el empleador no podrá desahuciar ni despedir a ninguno de sus trabajadores estables o permanentes mientras duren los trámites previstos en este capítulo. Si lo hiciere, indemnizará a los trabajadores afectados con una suma equivalente al sueldo o salario de 12 meses, sin perjuicio de las demás indemnizaciones previstas en este código o en otro instrumento. Mientras transcurre el tiempo de la negociación o transmita obligatoria de contrato colectivo, no podrá presentarse pliego de peticiones respecto a los asuntos pendientes de la materia de la negociación o tramitación. Sobre la duración del contrato colectivo. 1. Por tiempo indefinido, por tiempo fijo, por el tiempo de duración de una empresa de una hora determinada. Determinación del número de trabajadores. En todo contrato colectivo se fijará el número de trabajadores, miembros del comité de empresa o de la asociación contratante, y se indicará asimismo el número total de las
de los que presten aún servicios al empleador al momento de celebrarse el contrato. Obligatoriedad del contrato colectivo. Los empleadores o los trabajadores, cuando se hallen en el caso del artículo anterior, podrán pedir que un contrato colectivo sea declarado obligatorio en una industria y provincia determinadas. A este fin, presentarán solicitud al Ministerio de Trabajo y Empleo, quien después de cerciorarse por órgano de la Dirección Regional del Trabajo de que los solicitantes constituyan la mayoría contemplada en el artículo precedente, ordenará que la solicitud sea publicada en un periódico de la provincia a la que se refiera y a falta de este por carteles fijados durante 3 días en los lugares más frecuentados de la capital de la provincia. Causales de determinación de contratos colectivos. Los contratos o pactos colectivos terminan por las causas fijadas en los numerales 1, 2, 3, 4 y 6 del artículo 169 de este código. También terminan por disolución o extinción de la asociación contratante, cuando no se constituye otra que tome a su cargo el contrato celebrado por la anterior. Efectos del incumplimiento del contrato colectivo. En caso de incumplimiento de alguna o algunas de las condiciones del contrato colectivo por una de las partes, se estará a lo expresamente convenido, no constando nada sobre el particular. La parte que no hubiera dado el motivo del incumplimiento podrá optar entre dar por terminado el contrato o exigir su cumplimiento con indemnización, en uno u otro caso de los perjuicios ocasionados, salvo estipulación en lo contrario. Como conclusión, la publicitación de los contratos colectivos de trabajo en materia laboral iniciada implica y significa la transparencia en la contratación colectiva, abatiendo en gran medida los llamados contratos de protección, porque permiten que los trabajadores en forma individual o colectiva soliciten y exijan de sus representantes mejoras económicas, sociales y educativas que favorezcan su entorno socioeconómico. Además, les permite mantenerse informados de sus derechos y obligaciones. Conocer en el sindicato al cual pertenecen los nombres de sus funcionarios sindicales, haciendo realidad parte de los principios de libertad sindical, todo ello acorde con la Ley Federal del Trabajo. Ya me ahí nomás hay que acordar la